Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, es la promesa cumplida. Vamos a ponerle diferentes títulos. El Nuevo Testamento nos habla de el reino llegó, la promesa se cumplió. Podemos hablar de la fidelidad de Dios en acción. Hay muchos títulos para hablar del Nuevo Testamento, pero básicamente es cumplimiento. Si algo debemos llevarnos de acá en esta mañana es la palabra cumplimiento. Dios cumple sus promesas. Ese es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer en primer lugar un panorama general del libro o de los libros que componen el Nuevo Testamento y luego vamos a ver la teología del Nuevo Testamento. Son esas dos cosas que vamos a ver en esta última ponencia. Número 1, panorama general del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de algunos aspectos generales. Número 1, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27 libros tiene el Nuevo Testamento, 27, mientras que el Antiguo Testamento tiene 66. ¿Okay? No, perdón. ¿Qué es otro Biblia? ¿Es otra Biblia? Esa no es la que es, 39 libros tiene el Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo tiene 27. Ambos suman 66 libros. Ahora sí. Recuerden que la hora pega. Vamos a verlo aquí rápidamente con este gráfico. Libros del Nuevo Testamento, 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera, esa se dice primera por una carta. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera de Pedro, él lo escribió, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, no el que traicionó, sino el hermano del Señor, y el último es Apocalipsis. Aquí con este gráfico ustedes pueden ver cómo están divididos también por sus géneros literarios. Géneros literarios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque algunos lo asumen como libros narrativos, históricos, se le da la connotación de evangelios. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un libro histórico y los evangelios? Porque los evangelios hablan precisamente de la buena noticia. Eso significa evangelio. Aquel que quiera saber qué significa evangelio, significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La vida, obra, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Entonces no es una historia cualquiera, es el evangelio. ¿Okay? Y ellos, ¿verdad? Lo que es Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos, porque se pueden ver, ¿verdad? Se pueden ver juntos. ¿Sí? Se pueden ver juntos, por eso se llaman sinópticos. Muy bien. Entonces, estos 4 evangelios hablan de la obra, la vida, la obra del Señor Jesús. Luego tenemos el libro histórico como tal, el libro de Hechos. Luego tenemos cartas, tanto cartas escritas por Pablo, desde Romano hasta Filemón, y cartas generales que son otros autores, ¿verdad? En este caso Pedro, Juan, Santiago y Hebreos. Le ponen general porque hay una controversia si fue Pablo, si fue Apolo, si fue... No se sabe, entonces prefieren ponerlo general. Yo lo hubiese puesto ahí que Pablo. Yo creo que es Pablo. Pero bueno, no soy dogmático, pero hay mucho de ortodoxia. Okay. Y Juan también escribió el Apocalipsis, entonces un libro profético o apocalíptico, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, 27 libros, seguimos con aspectos generales. Fueron entre 8 o 9 autores humanos. ¿Sí? ¿Quién fue el autor del Nuevo Testamento? ¿Quién inspiró? ¿Verdad? Que ellos
voy a escribir el Nuevo Testamento. No. ¿Qué es inspiración? Es la obra de Dios sobrenatural para guiar. Sí, algunos libros fueron escritos, algunas partes de la Biblia fueron escritos directamente por la voz de Dios. Escribe esto, y el hombre tuvo que escribir escuchando. Pero en otros momentos simplemente la persona entendió que era buen tiempo de escribir y eso estaba dirigido por Dios. ¿Okay? Eso se llama inspiración. ¿Sí? La inspiración. Entre 8 a 9 autores, usted puede sacar la cuenta según las cartas. ¿Ok? Interesante. Todo eso se da en un solo siglo. En apenas 100 años se dan las 27, mientras que en el Antiguo Testamento, más de 1000 años para terminarse de escribir. ¿Okay? Pero esto se da no en los primeros 50 años del primer siglo de la era cristiana, sino en los últimos 50 años. Básicamente a partir del año 40 después de Cristo. Más o menos en el año 40 después de Cristo empiezan a surgir las cartas del Nuevo Testamento, que por ejemplo podemos tener Gálatas, Santiago, Gálatas, Santiago y Marcos. ¿Okay? Más o menos por el año 40 empiezan eso. ¿Okay? Hasta el año 90 que se escribe el Apocalipsis. Por eso estamos hablando de un periodo apenas de 50 años. Pero básicamente, hermanos, no solamente entienda que es cumplimiento del Nuevo Testamento, sino también que podamos entender que el Nuevo Testamento es la interpretación divina del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la interpretación divina del Antiguo Testamento. Es la interpretación. ¿Cómo interpreto yo todo lo que dice? ¿Verdad? Vamos a interpretar David y Goliat. ¿Okay? ¿Cómo interpretamos David y Goliat? Bueno, mira, tienes que vencer a tu gigante, tú puedes, ve con esa onda, y vas con la onda, ¿verdad? Me tengo que comprar una onda para vencer a mi gigante. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, el Nuevo Testamento te ayuda a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento te da la base para el Nuevo Testamento. Bien, vean rápidamente cómo surgen de manera cronológica. Esto lo van a ver cuando ya se monte en YouTube estos videos. Empieza Gálatas, Santiago entre los años 40 y 50. Luego más adelante están las cartas de Pablo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos. Ya los que están viendo el libro de Hechos que estamos dando aquí en la iglesia se dan cuenta que está escrito en el tercer viaje misionero, Romanos, ¿okay? Romanos, Corintios, todo eso. Eso está entre el año 60 después de Cristo. Luego tenemos Marcos, Filemón, Colosenses, Efesios, el Evangelio de Lucas, Hechos. Todo esto es importantísimo entender que estas escrituras, por ejemplo, Hechos fue escrito prácticamente en el momento de los sucesos. Prácticamente en el momento de los sucesos. Pero lo que son los evangelios fueron escritos muchos años después de los acontecimientos de la vida del Señor Jesús. ¿Okay? Y bueno, ahí usted lo puede ver en su pantalla. Muy bien. Seguimos con el panorama general. Historia. ¿Qué historia cuenta el Nuevo Testamento? Con eso terminamos el panorama general del Nuevo Testamento. La historia del Nuevo Testamento. Esta es la historia que nos da el Nuevo Testamento. Una línea del tiempo. Nos habla en primer lugar de la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Esos son los evangelios. Nos narran los primeros 30 años de la era cristiana, del siglo I, hasta la muerte y resurrección. Luego, el libro de Hechos nos habla acerca desde la resurrección del Señor Jesús hasta el año 60 más o menos, que es el último viaje de Pablo que va hacia Roma. ¿Okay? Esos son los hechos. Las epístolas están dentro, ¿verdad?, de las cosas que ocurren en Hechos. Las epístolas son cartas.
Sí, no las epístolas, las epístolas. Son cartas, ¿ok? Son cartas. Entonces, son cartas de Pablo, son cartas de Pedro, son cartas de Juan, de Judas, de Santiago, ¿verdad? Y el Apocalipsis tenía que ser un poquito más allá, ¿verdad? Por acá en el año 90. Y el Apocalipsis básicamente es la narración de la historia bíblica vista desde la perspectiva divina, con símbolos, imágenes, todas estas cosas le ayudan al pueblo que está sufriendo en ese momento, y lo estamos viendo en la escuela dominical aquí en la iglesia, cómo el Apocalipsis es un libro para consolar al pueblo de Dios que está sufriendo. Mira cómo Dios está en control. Dios está en control y hay que confiar en eso. Ahora vamos con teología del Nuevo Testamento. ¿Sí? Con esto terminamos rapidito. Teología del Nuevo Testamento. Pregunto, ¿cuál es el tema principal del Nuevo Testamento? Muy bien, qué bueno. Reino. Muy bien. El reino de Dios por medio de Jesús, el Mesías. Eso es la teología o el tema principal del Nuevo Testamento. Fíjense de esta manera. Podemos hacerlo de esta forma viendo los libros del Nuevo Testamento. Número 1. Los evangelios nos hablan de la inauguración del reino de Dios por medio de Jesús el Mesías. No lo puse acá, ¿verdad? Por ahorrar pantalla. Hay que orar en estos tiempos de evangelios. Inauguración del reino de Dios por medio de Jesús el Mesías. Marcos 1:15 diciendo, el Señor Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo está cumplido, el reino ya está. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Okay? Solamente tomo una sola cita de los Evangelios para que entiendan que su perspectiva es hablarnos de la inauguración del reino de Dios mediado por Jesús el Mesías. Número 2, los hechos. ¿Okay? Los hechos nos habla de la expansión del reino de Dios por medio de Jesús el Mesías. La expansión del reino de Dios por medio de Jesús el Mesías. Hechos 28:31 dice, predicar, este es el último versículo de Hechos, y vemos a Pablo, aunque está encadenado, está preso, bueno, no sé si estaba encadenado, pero sabemos que estaba privado de libertad. ¿No? Está privado de libertad, ¿verdad? En Roma. Hermanos, noten esto. Este versículo que ustedes van a ver acá, Pablo está, aunque está preso, está en el centro o en la capital del Imperio Romano, donde están los emperadores que se creen dioses y que no aceptan cultos para otros sino para ellos. O bueno, tú puedes darle culto a quien quiera, pero me rinde culto a mí también. Son anticristos. Versículo 31. Pablo allí, y así termina el libro de Hechos, predicando ¿qué? El reino de Dios. Fíjense que en Hechos la perspectiva es el reino de Dios. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor, el Curios, el Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, pero estaba hablando. Nadie le cosió la boca. Porque así triunfa el reino. Pasa cualquier cosa, pero el Evangelio sigue. Y así termina el libro de Hechos 28. Hechos 28 termina así, con esa expectativa de que el Evangelio sigue expandiéndose abiertamente. Luego tenemos las cartas. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, de Juan. Esas cartas es la explicación del reino de Dios. Se explica cómo es el reino de Dios, mediado por Jesús el Mesías. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida
ni bebida. Qué interesante, eso no lo leen en muchas iglesias. El reino de Dios no consiste en comer mucho, en que tengas posibilidad de comer, ¿verdad? Que Dios te promete mucho poder económico. No. El reino de Dios no consiste en comida, no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando algo es justo, es relativo a ley. Relativo a la ley. ¿Cómo sé yo que algo es justo o es injusto? Según la ley. Eso consiste el reino de Dios. Ley, ¿verdad? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Y por último, tenemos el Apocalipsis, que nos habla de la consumación del reino de Dios. La consumación del reino de Dios mediado por Jesús el Mesías. Entonces, inauguración, expansión, explicación y consumación. ¿Cómo va a terminar finalmente el reino de Dios por medio de Jesús el Mesías? El gobierno de Dios, el reino de Dios. Muy bien. 3 conceptos básicos que debemos manejar. Número 1, el concepto de Mesías o el concepto mesiánico. ¿Okay? ¿De dónde viene el concepto mesiánico? ¿Por qué Mesías? ¿De dónde viene eso? Ya usted seguramente con todas las conexiones que seguro está haciendo en su cabeza, si es que todavía la está haciendo, ¿verdad? Espero que ya sepa por dónde van las cosas. Número 2, concepto pactual, los pactos. ¿Okay? Yo solamente de esto voy a hacer rapidito porque sé que ya creo que está bien claro en nuestras mentes. ¿Sí? Y en tercer lugar, concepto antitípico. 3 conceptos que debemos manejar cuando vamos a ir al Nuevo Testamento. Número 1, concepto mesiánico. Número 2, concepto pactual. Número 3, concepto antitípico. Lo antitípico. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de ellos. Número 1, concepto mesiánico. La palabra Cristo, Mesías o ungido son lo mismo. ¿Ok? Son lo mismo. Cristo, Mesías, ungido es la misma palabra para referirse a la misma persona. ¿Ok? Ahora, ¿desde dónde se desprende el concepto de Mesías? El concepto de Mesías viene directamente del pacto davídico. ¿Ok? Pacto davídico. De ahí se desprende el concepto de Mesías. Cuando hablamos de Mesías debemos anticiparnos, viene directamente del pacto davídico. ¿Qué era el pacto davídico? Lo acabamos de ver. Era un representante ¿qué? Federal. El rey esperado. Bueno, el Mesías, el ungido, el Cristo, ¿verdad? Cristo no es el apellido del Señor Jesús. Cristo es el título. ¿Sí? Cristo, Mesías o ungido viene directamente o está apoyado directamente del pacto davídico. ¿Verdad? Era colocar el reino de Dios en una sola persona. Reino de Dios en una sola persona. Todos los versículos que yo voy a colocar ya los tengo acá, solamente los voy a leer, ¿ok? Solamente para que aquellos que quieran anotar no hay ningún problema. Pero ya sabemos que es Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17, nos habla acerca de nos habla acerca de lo que Dios hizo, lo que Dios le prometió a David. ¿Qué le prometió? Segundo de Samuel. Con razón. Segundo de Samuel, capítulo 7. ¿Okay? Pero también está en Primera de Crónicas, capítulo 17. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Afirmaré su reino.
Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo seré para él padre y él me será por, ¿entiende? Hijo de Dios. Me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Qué interesante, es un pacto hermoso. Te prometo no retirar nunca la misericordia en ese ungido, en ese rey, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. Es interesante, en mi reino, dice Dios, lo confirmaré a ese ungido en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. ¿Okay? Entonces, seguimos. Concepto mesiánico. Viene entonces del pacto davídico. Y ahí empiezan las esperanzas mesiánicas desde el pacto davídico. Voy a leer estos salmos rápidamente. Salmo 18:50 dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vean que la palabra ungido está directamente relacionado con el pacto de David. Es decir, todo lo que hablan los salmos, tu ungido, ¿verdad? Tu hijo, está haciendo referencia a ese descendiente. En ese caso, para ellos, el rey gobernante de la descendencia de David estaban esperando que ese fuera el ungido, por eso oraban por él, esperaban en ese rey presente en ese momento, esperando que todas las promesas se cumplieran en ese hombre. Falló, viene el otro, falló, viene el otro. Esa era la expectativa, se va a levantar un hijo de David. Llegó un nuevo rey, se murió el papá, ahora viene el hijo, vamos a esperar. No. Bueno, este lo hizo mal. Se levanta Josías. ¡Wow! Parece que no, nada, ninguno de ellos. Pero todo es respecto al reino davídico. Salmo 20, capítulos 20, versículos 6 al 9 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿Cuál es el ungido? El rey de Israel. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, hablando de Dios como el verdadero Rey. En 132, versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. No vuelvas de tu ungido, hablando de ese rey que estaba gobernando Israel. Por eso es lo relativo al rey bueno en las escrituras: rey bueno y rey malo. Rey bueno en cuanto a que si él se ajustaba a la ley, era un rey bueno. Si se alejaba de la ley, era un rey malo. Pero todos esperaban que el Mesías fuera ese rey, hijo de David, descendiente de David, para que entonces cumpliera la ley. Y así termina entonces el Antiguo Testamento. ¿Dónde está ese Mesías? Todos han fallado. Salmo 89, versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has airado con él, hablando del rey de Israel. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado tu corona hasta la tierra, aportillaste a todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. O sea, derrota. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, echaste tu trono por tierra, su trono, hablando del rey, por tierra. Has acortado los días de su juventud, se supone que era eterno. Le has cubierto de afrenta, Selah. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás? Así termina de manera insípida el Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego?
recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde está esa promesa de ese descendiente? Allí entonces, ese descendiente empieza a ser anunciado por los profetas. Isaías 9, porque un niño nos es nacido. Ahí empieza esperanza. Sí, Dios lo va a cumplir pronto, tranquilo. Isaías 9:6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, principado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces empiezan los profetas del Antiguo Testamento, ven al rey que está allí y dicen, no coloquen su confianza en ese rey que está gobernando. Dios está prometiendo que vendrá uno, no sabemos cuándo, pero va a venir. Jeremías 33:14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se la llamará Jehová nuestra, justicia nuestra, porque se ha dicho Jehová. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que se haga sacrificio todos los días. Empiezan esas promesas de Dios en el Antiguo Testamento y la gente está esperando él. ¿Qué está esperando la gente? ¿Y ustedes están esperando? Que se acabe la clase, quiero comer. El Mesías. Estaban esperando, esa es la expectativa. Entonces, de allí está basado el concepto mesiánico del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Llegó el Mesías. Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Cuando veían al Señor Jesucristo, ese Mateo 12:23, Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaba la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, la gente con sus palmas, ¿verdad? Y todo el domingo de Ramos. Bueno, eso es lo que significa. ¿Sí entendió el domingo de Ramos? La gente estaba aclamando a Jesús como el rey. Y yo no sé qué hace la gente en el día del domingo de Ramos, si aclaman a Jesús como el rey. Pero de ahí viene. La gente declaraba Hosana al Hijo del descendiente. Por un momento estaba la expectativa, ¿será este el Hijo que estábamos esperando? De hecho, Pedro, el hermano de Pedro, Andrés, he encontrado al Mesías. Y se van de una vez a buscarlo. O sea, estaba eso latente. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. 9:22, Hechos 9:22. Pero Pablo, estaba recién convertido, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjense que estoy colocando del Nuevo Testamento un evangelio, Hechos y una de las cartas. Hebreos 1. Bueno, son 12 versículos, vamos a leer algunos nada más, lo demás de tarea. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo. Fíjense que Jesús no se puso, fue constituido, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora fíjense lo que hace el escritor de Hebreo, hablando de esa diferencia entre los ángeles y Jesús. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Recuerden, él está aplicando un salmo. ¿Quién es el hijo en los salmos? El Mesías, el ungido de Dios. ¿A quién le dijo? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿A qué le suena eso? Pacto davídico. Pacto davídico. Muy bien. Concepto pactual. Número 2. Concepto pactual. Ya hemos visto el concepto mesiánico. Todo el Nuevo Testamento está plagado del concepto mesiánico. El hijo de David llegó la gran promesa. Pero esa gran promesa no es solamente el descendiente de David, si vamos hacia atrás, ese descendiente de David, o el hijo de David, el Mesías, es el mismo que te había prometido a Abraham, de tu descendencia será bendita toda la familia de la tierra, pero de esa simiente de Abraham también había uno más atrás. ¿Cuál era? El descendiente de la mujer, de Eva. Yo te voy a enviar un descendiente y él aplastará la cabeza de la serpiente. Por eso es que Eva, cuando tiene su primer hijo llamado Caín, le llama, ese nombre Caín significa adquirido. Y ella pensaba que ese era el descendiente. Pero resulta que se comportó más como hijo de la serpiente, ¿verdad? Porque mató a su hermano Abel. Entonces no era ese. Y entonces esa esperanza de ese descendiente, de ese descendiente de Abraham, de ese descendiente de David, pues, esa es la esperanza mesiánica. Cumplida en el Nuevo Testamento que dice Jesús es el Mesías. Número 2, concepto pactual. Concepto pactual. Ya hemos visto cuántos pactos hay. Pactos, no reinos, pactos. ¿Cuántos pactos? Hemos dicho, número 1, el pacto de obras. Número 2, pacto noémico. Luego, esos son del reino de la creación. Luego tenemos del reino de Israel, pacto con Abraham. Luego el pacto de Moisés, o no con Moisés, sino el pacto mosaico. ¿Okay? Y el pacto davídico. Bueno, entonces el Mesías no solamente viene como el Mesías, sino que viene a traer y a implantar un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, es que hay un nuevo reino. Un nuevo reino. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, está hablando del pacto mosaico, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y en su corazón, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, el Mesías, en los versículos anteriores del mismo capítulo 31 de Jeremías, el capítulo 33 de Jeremías, dice, y aquí vienen 14, Jeremías 33, 14. Aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha dado la casa de Israel a la casa de Judá en aquellos días. En aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Por eso es que la llegada del Mesías estaba
estaba supeditado con la llegada de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Este es importantísimo. Dice: pero ahora tanto mejor mi ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto, ahí está hablando de Jeremías 31, no como el pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, que este es el escritor de Hebreo, nuevo pacto ha dado que por viejo el primero, hablando de la ley mosaica, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a. Entonces, el Mesías trae un nuevo pacto, un pacto igual, diferente. Y en segundo lugar, ese pacto o ese nuevo pacto se originó en lo que se llama el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? Ya estamos bajando el escalón. Pacto de redención. Fíjense en la línea de argumentación que tengo. Número 1. El Nuevo Testamento está esperando un Mesías. Llegó el Mesías. Pero ese Mesías, según lo que conocen en el Antiguo Testamento, no solamente es el hijo de David, sino que viene a establecer un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto no se originó o se inventó en el momento que llegó el Señor Jesús. Ese nuevo pacto se originó, se diseñó, se inventó en el pacto de redención. ¿Dónde está ese pacto de redención? El pacto de redención es un pacto que hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo. El pacto de redención es un pacto que hizo la Trinidad entre ellos mismos antes de la fundación del mundo. Isaías 42. He aquí, y el Antiguo Testamento da señales de eso, sobre todo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento da señales de eso. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Fíjense, aquí está Dios hablando. He aquí mi siervo a quien yo escogí. Es decir, hubo un momento en donde Jehová decidió escoger a su siervo, el Señor Jesús. Y una de las cosas que tenía que hacer ese siervo, o lo que se compromete el Padre, es en sostener a ese siervo por medio del Espíritu Santo. He puesto sobre él mi espíritu. Y fíjense lo que traería ese siervo. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado
en justicia. Te sostendré por la mano. Ahí le está hablando al siervo. Te guardaré. Te pondré por... Yo te pondré por pacto. ¿Qué traería el Mesías? Un nuevo pacto. Y Dios está diciendo, yo te voy a sostener con mi Espíritu Santo y yo te voy a dar a ti por pacto. Tú vas a hacer un nuevo pacto. Jehová te ha llamado, ¿verdad? Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 50 lo pueden buscar en sus casas, pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de ese pacto de redención. Segunda Timoteo, capítulo 1. Pacto de redención. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue destinada esa gracia? ¿Cuándo fue destinada esa gracia? Antes del tiempo de los siglos. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos, Dios prometió una esperanza. No lo prometió en Génesis 3:15, desde antes. Ya estaba destinada esa esperanza. Eso era un pacto. Eso era un pacto intratrinitario, se llama. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado. ¿Quién lo destinó? El Padre. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los postreros tiempos. Interesante, eso es un tema de los postreros tiempos. Los postreros tiempos se inauguraron cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y cuando el Señor regrese, se terminarán los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. La edad de la iglesia, la era de la iglesia. Ahí comienzan los postreros tiempos. Entonces, ¿quiénes son los confederados de ese pacto de redención? Cuando hablo de confederados, es decir, ¿quiénes son los que se pusieron de acuerdo? ¿Quiénes son los que hicieron ese pacto? La Trinidad. Por un lado, el Padre establece a su Hijo como, número 1, lo estableció como cabeza federal. Isaías 53, bueno, ya vimos uno, le voy a dar por pacto a las naciones. Ya lo está estableciendo Dios mismo. El Padre está estableciendo a Jesús como un representante de pacto. Entonces lo establece como una cabeza federal. Pero vamos al Nuevo Testamento. Juan 10. Juan 10. Por eso me ama mi Padre, el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. ¿Cuándo se las dio el Padre? Desde antes del principio de los siglos. Es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, el Padre estableció a Jesús como cabeza federal. Número 2, el Padre estableció al Hijo, ¿verdad?, como el Rey. Salmo 2 dice que deben guardar y no hacer enojar al Hijo. ¿Sí? Pero aquí dice, versículos 6 y 7, porque yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el Salmo 2:6. En Romanos 1 es impactante. Romanos 1.
No olvides Salmo 2, 7. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Lo vuelvo a repetir. Yo te engendré hoy. Romanos 1, 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de ¿quién? De David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y en Romanos 1 dice, el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. La resurrección es la declaración, es el testimonio público de Dios, este es mi hijo, este es el Mesías, este es el Rey. Yo he puesto mi Rey en Sion. No solamente lo estableció como cabeza federal, no solamente el Padre lo estableció como Rey, también lo estableció como sacerdote. Como sacerdote, Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el lado de tus pies. Hablando de reinado. Jehová enviará desde Sion la hora de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Así un pueblo que tiene a su Señor. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres Jehová, lo establece. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Cristo fue establecido, y lo dice en el Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec. Cabeza federal, rey, sacerdote. ¿Qué más falta? Profeta. Gracias. Profeta, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, hablando del ungido de Dios, el Rey, Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a brindar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Y en Juan 17, versículo 4, el Señor Jesucristo está hablando. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Señor, Dios le encargó una obra al Señor Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les he manifestado tu nombre, les he anunciado tu palabra. Profeta. Cabeza federal, rey, sacerdote y profeta. ¿Y el hijo? ¿Qué es lo que tenía que hacer el hijo en ese pacto de redención? Someterse voluntariamente al Padre. El Padre dijo, tú vas a ser la cabeza, tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser mi ungido, tú vas a ser mi rey. Yo voy a reinar por medio de ti. Tú eres mi rey. Salmo 47. El hacer tu voluntad. Y aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es lo que tenía que decir el ungido de Dios, el rey. Y en Filipenses 2:5, este hermoso himno del Nuevo Testamento. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que referrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló. No es que Dios lo humilló, es que Él mismo se humilló. Aunque en Isaías 53 dice que Dios lo quebrantó. Dios lo quebrantó y Él se quebrantó. Y Él se humilló. Así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Espíritu Santo, ¿qué tenía que hacer? Capacitar, entiéndase esto, la humanidad de Jesús. No se olvide de que Jesús no era un superhombre, Jesús no era un superhombre, era un hombre. Un hombre. Así, de carne y hueso. Igual. Sin pecado.
pero era un hombre. Y por eso fue tentado como Adán. Y por eso fue tentado en el desierto como Israel. Fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Pero saben por qué no pecó? No solamente porque no había pecado, sino porque estaba empoderado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó toda la humanidad del Hijo para hacer la obra de Dios como verdadero hombre. Jesús, hombre lleno del Espíritu Santo. Hombre lleno del Espíritu Santo. Ese fue Jesús. Sí, Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne, pero él vivió aquí como nosotros, como hombre. Y fue capacitado en todo. Desde su concepción estaba el Espíritu Santo siempre. Todo lo que hacía por el Espíritu Santo. Yo he hecho fuera demonios por el Espíritu Santo. Viva el Señor. Mateo 11. Ahí estoy dejando Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Mateo 11. Le están preguntando al Señor Jesús. Bueno, aquí le están preguntando, ¿cómo se llama? Con el Bautista. Esperamos a otro. Está esperando el Mesías. Pero esperamos a otro porque está esperando que el Mesías venga e implante el reino. Y él dice, bueno, díganle a Juan el Bautista y de hacer saber a Juan las cosas que viven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Dice, yo te he ungido con el Espíritu para que hagas eso. Entonces sí, él es el Mesías. Entonces, número 1, concepto mesiánico. Número 2, concepto pactual basado en el pacto de redención. Mi intención esta mañana es simplemente, hermanos, no hacerle cortocircuito, sino que entiendan que esto se puede ampliar mucho más y se puede sacar muchísimos más detalles, pero solamente quiero que sepan, mi idea era simplemente demostrarles, pero ya se me fue el tiempo, voy a terminar con esto. Concepto antitípico. Concepto antitípico del Nuevo Testamento. En Lucas 24:27 el Señor Jesús le dijo a los discípulos, les presentó todo lo que de Moisés, los profetas, los salmos hablaban de él. ¿Cómo hablaban de él? Por medio de tipos. ¿Qué son los tipos? Personas, eventos o instituciones. Personas como Jonás, como José, como Moisés, como David, personas, pero también eventos, el Éxodo, ¿qué otros eventos? ¿Cómo? La Pascua, instituciones, el templo, sacerdocio levítico, todas esas cosas estaban prefigurando algo mayor. Jesús es el verdadero templo, es el maná, es la fuente, es todo eso, el verdadero todo. Él es el verdadero todo eso. ¿Okay? Entonces, esos son los conceptos que debemos manejar cuando usted lea el Nuevo Testamento. Esperanza mesiánica, pacto de redención, es decir, el nuevo pacto que trajo el Señor Jesucristo ya estaba concertado desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo está haciendo efectivo. Se establece el nuevo pacto. El pacto de redención, el nuevo pacto es el pacto de redención establecido. ¿Okay? Se establece con el Mesías. Último. 3 características generales del reino de Cristo. Para terminar. Número 1. Cristo es el mediador. O el reino de Cristo es mediado por el nuevo pacto. El reino de Cristo es mediado por el nuevo pacto. Número 2. El reino de Cristo es manifestado en el pueblo del nuevo pacto. En el pueblo del nuevo pacto. Efesios 2, rápido, con eso casi terminamos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas, evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, tanto estos como nosotros, como un solo hombre. A eso es lo que Gálatas 6:15 Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el nuevo hombre, ¿verdad? Y a todos los que anden conforme a esa regla de paz, misericordia sea ellos, al Israel de Dios. Entonces, el nuevo pacto significa que hay un nuevo reino, o es decir, ese rey es Cristo y se media por el nuevo pacto, ¿ok? Ese nuevo pacto es todo lo que está en Cristo. Por eso es que todo el Nuevo Testamento, sobre todo la mayoría de las cartas de Pablo, dice estar en Cristo, que Él sea tu cabeza federal, que Él sea tu rey, que sea tu sacerdote. Eso es estar en pacto con Él. Termino con esto. ¿Es accesible estar en ese nuevo pacto? Porque todos estamos en el pacto de ¿qué? De la creación. ¿Cuáles son esos pactos? De obras. Todos estamos malditos por ese pacto de obras. Seguimos viviendo por el pacto noémico. Por eso es que sigue respirando. Pero estás destinado a la maldición eterna por el pacto de obras con Adán. ¿Cómo hago yo para cambiarme de este reino de tinieblas del pacto de obras al reino de luz del pacto, del nuevo pacto? Es posible por medio de la fe en el mediador de ese pacto. Ese es el llamado siempre del Nuevo Testamento. Es accesible el nuevo pacto si te arrepientes y tienes fe en ese mediador, en ese Mesías, en ese rey. Toda la historia bíblica está concentrada en Él. Él es el centro. El todo se dirige a Jesús para verlo. Y Jesús está reinando hoy y se manifiesta por medio del nuevo pacto, que es la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, está representando que tú estás en pacto con Él. Pero eso también son sombras de lo que vendrá cuando venga el Señor Jesús a consumar el pacto. Ese es. Quien quiere estar en el nuevo pacto debe arrepentirse y tener fe en ese mediador. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad al lado de Jesús y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Señor, gracias.